Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente. Recién en nuestro editorial estábamos hablando de la universidad, de todo el conflicto de la universidad y también de los conceptos del presidente de la Nación respecto de la educación universitaria. Estamos ahora en comunicación con la provincia de Mendoza y está en el otro lado de la línea la decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, doctora María Eugenia Martín. Buenos días, doctora, ¿cómo le va? Buenos días, Susana, a ustedes y a toda su audiencia. Muchísimas gracias por atendernos, por su deferencia. Bueno. Gracias a ustedes por comunicarse. Queríamos preguntarle en qué situación está hoy la Universidad Nacional de Cuyo en general y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en particular. Bueno, la Universidad Nacional de Cuyo, como todas las universidades del país, estamos en una situación muy dura, muy difícil en términos presupuestarios y también nuestra comunidad toda muy movilizada. En nuestra provincia hemos tenido 3 marchas universitarias para poder visibilizar precisamente esta situación acuciante por la que estamos atravesando, que hacia el segundo semestre que ya estamos transitando va teniendo las características que preveía todo el sistema universitario nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional a través de sus rectores y rectoras fueron anunciando, y también lo hicimos así en nuestra comunidad de la Universidad Nacional de Cuyo y en la provincia, es decir, una situación acuciante que esperábamos pudiera ser amortiguada para estos últimos meses del año con la ley de financiamiento universitario que lamentablemente fue vetada y sostenido el veto en la Cámara de Diputados la semana pasada. Por lo tanto, muy preocupados, muy preocupadas y muy movilizada toda la comunidad universitaria toda y mendocina también, porque aquí también las marchas han sido muy acompañadas por las familias, por la comunidad mendocina en general. Sí, yo viví muchos años en Mendoza y me consta que es una provincia en la que en general no son muy dados los mendocinos a marchar. Y me llamó mucho la atención porque, bueno, mi hija sigue viviendo allá, es profesional, se educó en la Facultad de Educación Elemental y Especial y me decía que, sobre todo en la primera marcha, que nunca había visto una manifestación de semejante calibre como la que hubo en abril, ¿no? Y ahora nuevamente se repitió hace poco. ¿Usted cree que verdaderamente la gente está realmente consustanciada con la problemática que se está viviendo? Es así como decís, Susana, la sociedad mendocina tiene una larga tradición de expresión en las calles en relación a temáticas concretas y en momentos históricos tan acuciantes como este también, pero hacía muchos años que esto no ocurría. La marcha de abril fue efectivamente la marcha más grande, la que se tenga recuerdo en muchísimos años. Entiendo que esto es así porque, como ya se ha expresado durante mucho tiempo, digo, estos últimos meses y especialmente este fin de semana, la educación pública es para la sociedad argentina y para la sociedad mendocina también un valor irrenunciable, sobre todo en provincias como la nuestra, una provincia y en ciudades intermedias donde los esfuerzos para poder acceder a la educación universitaria son grandes porque si bien la Universidad Nacional de Cuyo hace un esfuerzo sostenido por intentar llegar a todos los territorios, a todos los rincones de nuestra provincia, el presupuesto no siempre
acompaña esta voluntad y este esfuerzo de la institución. Por lo tanto, llegar al campus universitario que está en la ciudad del Gran Mendoza es un esfuerzo enorme que hacen las familias que siguen viendo en la educación pública en general y en la universidad pública en particular un mecanismo, un motor, como hemos dicho en muchas oportunidades, de ascenso social, de mejora de los ingresos de sus familias y de esperanza en estos tiempos que son aciagos para que sus hijas y sus hijos puedan tener un futuro deseable. Doctora, yo quiero preguntarle, lo conozco, pero me gustaría que usted, que es una persona que en este momento tiene un cargo jerárquico dentro de la universidad, ¿qué tiene para contestar a los dichos del presidente de la Nación, que voy a citar textual? Dijo el sábado pasado: en vez de defender una universidad para ricos, defenderían una educación inicial para todos. Además, podrían permitir que se audite, porque aquí no está en juego la cuestión de la universidad pública y gratuita. No está en discusión. La parte de la discusión es que los recursos son escasos y bajo cualquier consigna siempre robar está mal. Queremos terminar con las filtraciones del dinero que entra en la universidad y con lo que realmente llega a los alumnos y a los profesores, y no lo que se queda en el medio, por ejemplo, con autos caros de $90.000 y tremendos choferes que cobran 13 millones de pesos. Bueno, creo que en esa expresión extensa hay una serie de ideas, de prenociones, de prejuicios, y hay un programa político también, es decir, un programa de gobierno que fue anunciado por el señor presidente de la Nación en su campaña y con anterioridad también. Así que me parece que requiere un análisis desmenuzado esta expresión. La primera, que me parece un poco intencionada y que es habitual en los discursos de los funcionarios públicos nacionales, en poner a la población y a distintas instituciones en la necesidad de elegir una cosa u otra, como si esa mirada reduccionista y simplista de nuestra Argentina y de lo que necesita y de los derechos que podemos reclamar pudiera separar la paja del trigo y pudiera a las y los ciudadanos darle un norte de que algunas cosas son necesarias y otras pueden eliminarse en función de aquello que sería deseable. Creo que una educación inicial de calidad para todos y todas nuestras ciudadanas es una política de Estado hace siglos en nuestra Argentina. De hecho, tenemos las tasas de cobertura más altas de América Latina y que no está en discusión en este momento. Esperemos que no esté en discusión, pero bueno, cuando se le pide a las provincias que deben hacerse cargo del FONIT y de otro tipo de financiamiento para los servicios educativos de nivel inicial, primario y secundario, también esto es lo que se está diciendo, ¿no? Entonces, entiendo que esta es una disyuntiva que no tiene más que una intencionalidad política, no es que desfinanciando a algunos niveles de la educación pública se va a sostener el financiamiento de otras. Así que esto me parece que no tiene ningún sentido, ningún camino, ningún buen camino. Respecto a las auditorías y los sistemas de control de gastos, todos los estamentos, todos los organismos públicos del Estado deben, por supuesto, rendir cuentas de los gastos de los dineros públicos. Las universidades nacionales tenemos múltiples mecanismos de rendición de gastos, cruzados muchos de ellos y sostenidos en el tiempo. De hecho, también se ha difundido en los últimos días que
las universidades públicas encabezan rangos de transparencia en la rendición de sus gastos en nuestro país. La Universidad Nacional de Cuyo en particular, tenemos sistemas muy robustos de auditoría de hace muchísimas décadas, pero también sistemas de autoevaluación muy robustos de hace muchas décadas. Nuestra universidad está en este momento transitando su quinta autoevaluación institucional, una de las primeras universidades que comenzó a poner estas formas de autoevaluación a rodar. También estamos transitando nuestra segunda autoevaluación del nivel de posgrado. Somos la primera universidad del país que está transitando esta segunda autoevaluación. ¿Qué quiero decir con esto? Que además de lo que ya es de público conocimiento, que las universidades tenemos sistemas de auditoría interna, que remitimos mensualmente las nóminas de nuestros trabajadores y trabajadoras a el ex Ministerio de Educación, a la ex Secretaría de Políticas Universitarias, hoy degradada de muchas formas en la Subsecretaría de Políticas Universitarias. También estamos sometidos a la Auditoría General de la Nación y a los controles que hacen la bicameral del Congreso Nacional. No sé si hay órgano público tan controlado como las universidades nacionales, y está muy bien que así sea, y somos muy responsables de los gastos que llevamos adelante y de sus rendiciones, así que en ese sentido, cuantas más rendiciones existan, mejor. Bien, y respecto de los sueldos enormes y los choferes de 13 millones de pesos. Bueno, la verdad que esas dos expresiones fueron vertidas en relación a la Universidad Nacional de Rosario y tuvieron en foco al rector Bertolacci, y este es un mecanismo también que pone en juego la actual gestión del gobierno nacional. Es un mecanismo disciplinador. Cada uno de los rectores y rectoras que se han expresado públicamente y con contundencia, claro, han recibido distintos tipos de agresiones, ya sea en términos personales, ya sea en términos de difusión de información totalmente tergiversada. El rector Bertolacci ha estado dando notas en los últimos días y explicando este tipo de cosas. Respecto, por lo que escuché, al valor del vehículo, es un valor de un vehículo de una universidad que es propiedad particular de algún funcionario público. No entiendo qué tiene que ver con esta discusión. Y respecto al valor de los traslados, el rector también explicó, y además entiendo que si hay alguna irregularidad, cualquier irregularidad que sea detectada, los mecanismos para denunciarlas existen, los mecanismos formales. No estamos hablando de mecanismos mediáticos a través de este tipo de ejercicio al que habitualmente nos tiene ya acostumbrados el gobierno. Pero por otra parte, algo que no se ha dicho aún es que todos los funcionarios públicos hacen presentación de sus rendiciones de declaraciones juradas patrimoniales. Es decir, que existen todos los mecanismos necesarios para poder sancionar si es que existiera alguna irregularidad. No es ese el objetivo que persiguen estas declaraciones, mejorar el sistema universitario y cualquier filtración, estas fueron las palabras, de fondos. Y sobre todo en organismos como las universidades nacionales, en donde la verdad que en términos relativos a otros sistemas universitarios, que el 10% de nuestro presupuesto esté destinado a gastos de funcionamiento que incluyen no solo servicios básicos, sino las becas para nuestros estudiantes, los traslados a los territorios, los gastos en movilidad y mantenimiento, pequeñas obras, la cantidad de cosas que las universidades públicas hacen con ese 10% es la verdad enorme. Y creo que si quisiéramos dar una discusión presupuestaria seria, tendríamos que solicitar que esa proporción aumentara, que fuera
mayor lo que se destina en gastos de funcionamiento de todo el sistema científico y universitario para ponernos a la altura de los países desarrollados del primer mundo, pero incluso de nuestra región, que tanto admiran los funcionarios públicos de turno. Doctora Martín, y respecto de los diputados mendocinos que votaron en favor del veto, ¿es verdad que han sido declarados personas no gratas por la Universidad Nacional de Cuyo? En relación a las múltiples manifestaciones que nuestra universidad y nuestra facultad ha hecho desde el año pasado respecto a cómo venía transitándose el tema universitario, en compás con las declaraciones también acordadas por unanimidad del Consejo Interuniversitario Nacional, hemos ido señalando que este tratamiento a las universidades, a la política universitaria en general, que se traduce en una reducción presupuestaria, no era el camino correcto, no era el camino ameno, satisfactorio, gustoso, placentero, agradable para las universidades. Lo hemos dicho de manera muy diplomática en cada uno de los comunicados que hemos ido desarrollando. Y la semana pasada, tanto la Universidad Nacional de Cuyo como nuestra facultad y muchas otras universidades y facultades del país hicieron explícita su solicitud a todos los diputados de este país y a los mendocinos, a todos los diputados mendocinos y también a los senadores, y fueron invitados a una reunión con nuestras autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo para explicarles en profundidad cuál era la situación y solicitarles acompañaran el tratamiento de este proyecto de ley en el Congreso. Eso la semana pasada también se hizo, se les solicitó muy amablemente su voto, y antes de la sesión nuestro Consejo Superior discutió y debatió respecto a qué ocurría en esa sesión. Y nos expresamos, dijimos que no sería grato que estos diputados y estas diputadas no acompañaran sostener este pedido que también masivamente se había hecho en las calles. Cuando nuestro Consejo Superior debatió sobre esto, no había iniciado la sesión ni se sabía cuál sería el resultado de esa votación, y lo hizo en términos genéricos, expresando precisamente esto, que no sería agradable ni placentero para nuestra universidad y mucho menos satisfactorio que este proyecto no fuera sostenido en la Cámara de Diputados. Esto es lo que expresó nuestro Consejo Superior. Esto quiere decir cuando algo no es grato, y entiendo que esto ha provocado malestar en las personas que han recibido, luego de conocerse el resultado de su votación, esta expresión respecto de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Cuyo. Ustedes me imagino que estarán comunicados permanentemente en estos días con el resto de las universidades del país. Este plan de lucha que se anunció que iba a seguir esta semana, ¿de qué manera piensan que se va a manifestar o articular? Por supuesto, las universidades nacionales tienen sus órganos de representación y de comunicación, y en particular las facultades de Ciencias Sociales y Humanas del país nos nucleamos en el Consejo de Decanos y Decanas de Ciencias Sociales y Humanidades, que este fin de semana hemos emitido un comunicado también en esta misma línea, diciendo que ha sido totalmente decepcionante el tratamiento que finalmente tuvo en diputados este proyecto de ley, que solo recomponía en términos de retribuciones a los y las trabajadoras lo que no se otorgó en el mes de enero, y que expresamos nuevamente el sistema universitario en general
pero las facultades de Ciencias Sociales y Humanidades en particular estamos bajo ataque. Esto es una agresión, esto es la difamación, esto es las expresiones que quieren confundir a la opinión pública diciendo que no estamos dispuestos a ser auditados, a rendir cuenta de nuestros gastos. Y el día de mañana, el día martes, entiendo que el Consejo Interuniversitario Nacional, la Intersindical y la FUA, que es el espacio que nuclea a autoridades, a representantes sindicales y gremiales de los y las trabajadoras y a las agrupaciones estudiantiles, tendrá una reunión como fundamentalmente poder pensar que la discusión presupuestaria para el 2025 le depare a nuestras universidades, a nuestras facultades, la posibilidad de volver a alguna calma, a poder concentrarnos en las tareas que son fundamentales para nuestras universidades y nuestras facultades, y la verdad que nadie desea que estas estén absolutamente interrumpidas, que estemos a la zozobra, en la incertidumbre. En términos del presupuesto para ciencia y técnica, es bochornoso lo que está ocurriendo, no existen partidas presupuestarias, los niveles de incluso gasto, es decir, de la responsabilidad que tiene el Estado Nacional de ejecutar las partidas que sí se fueron otorgadas por presupuesto, no están siendo ejecutadas, y esto tiene un impacto que, como ya han explicado muchas otras universidades y otros espacios como facultades e institutos, el Instituto Balseiro de nuestra Universidad Nacional de Cuyo está explicando que lo que ha ocurrido en este año va a requerir para nuestro sistema universitario 10 o 15 años para poder remontar el impacto que esto está teniendo. Y de hecho, también nos han informado hace pocos días atrás que las 49 becas de apoyo a las vocaciones científicas que ya habían sido otorgadas por el Consejo Interuniversitario Nacional están suspendidas, no van a poder llevarse adelante. Son nuestros estudiantes que están deseando pensar la carrera científica como una de sus vocaciones, y el impacto que esto tiene para las posibilidades de desarrollo económico social de nuestro país son enormes. Necesitamos advertir a la población que esto no es una discusión respecto a una factura más o menos rendida, sino que es realmente la destrucción del futuro de nuestras y nuestros estudiantes. Bueno, la verdad que la escucho y me corre frío, ¿no? Porque una cosa es que lo comente yo como una editorial y otra cosa es que lo cuente usted, que está en el día a día de la universidad, ¿no? Y cuando escucho el daño que ya se ha hecho y lo que va a costar remontarlo, realmente no sé, me indigna, me angustia, porque sabemos el potencial que tienen los alumnos que se forman en nuestras universidades, ¿no? Así que es realmente muy lamentable. ¿En este momento la facultad o la universidad está tomada? En este momento no está tomada nuestra facultad ni nuestra universidad. La verdad que esto también es muy importante y digno de destacar. Las agrupaciones estudiantiles durante la semana pasada, previo a la sesión y luego de conocido los resultados de esta sesión, se manifestaron como en otros puntos del país, tratando de visibilizar esto que estamos conversando. Y lo que ocurrió ahí fue que en nuestra universidad estas expresiones se canalizaron en los espacios comunes que tiene la universidad. Fue en el rectorado, donde existió durante 48 horas una toma de algunos espacios del rectorado, con una enorme responsabilidad de las agrupaciones estudiantiles, una enorme organización, apoyo de muchos y muchas docentes y de distintos claustros de
de nuestra universidad, y luego ocurrió una cuarta marcha que llegó hasta el centro, hasta la legislatura, expresando este malestar, solicitando puedan reverse estas situaciones. La verdad que el nivel de responsabilidad con el que se llevó adelante esta manifestación, esta toma, al día siguiente de la primera noche de la toma pudimos sesionar en el Consejo Superior, los espacios estaban habilitados, por supuesto que con expresiones del disgusto que esto había provocado, y al día siguiente, a horas del mediodía, se desocuparon los espacios que estaban siendo ocupados con la toma, y a las 16 horas se dio lugar a esta marcha hasta el centro de nuestra ciudad, y seguramente durante esta semana seguirán las asambleas como todo el país. Y si usted me permite, Susana, a mí me gustaría hacer referencia a un punto que también se ha debatido mucho en los medios durante este fin de semana, que es referido a la libertad de expresión y a la posibilidad de que todos los integrantes, todos y todas las integrantes de nuestra comunidad universitaria puedan expresar sus puntos de vista, como ello es habitual en nuestra facultad, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, convergen todas las miradas políticas y se expresan y se garantiza la libertad de esas expresiones permanentemente, lo cual no es grato muchas veces para quienes se sienten en las antípodas de esas opiniones que se expresan. De hecho, nuestra facultad fue el año pasado, el día 16 de noviembre, objeto de, a 3 días de las elecciones presidenciales del balotaje, objetos de ataques furibundos en nuestras paredes a través de pintadas y de amenazas por las expresiones que venían dándose en el contexto preelectoral. Entiendo que las expresiones y las opiniones en nuestro país que defiende a ultranza esa libertad están en su posibilidad de ser dichas y de ser largadas a la arena pública, y que también quienes expresan opiniones en contrario tienen el derecho de hacerlo. Lo que sí es muy importante como educadores, como universitarios y universitarias, es que hagamos un llamado público a que los niveles de violencia, quienes ejercemos los cargos públicos, tienen que reducirse, tienen que reencauzarse a diálogos políticos que respeten esta diversidad y que la disputa y el debate político sea libre de agresiones, libre de insultos, libre de estigmatizaciones, porque esto es lo que nos ha hecho en estos últimos 40 años valorar y respetar la democracia como forma de dirimir las opiniones encontradas. Así que si queremos dejar un mensaje a nuestras jóvenes y jóvenes, a nuestras jóvenes estudiantes, a nuestros jóvenes estudiantes, es la disputa política, incluso cuando se ponen en juego distintos programas de gobierno, es bienvenida en términos de confrontación de ideas. Lo que no es bienvenido de ninguna manera es instalar discursos de odio que lleven a prácticas violentas, que se materialicen en violencias físicas, en violencias verbales. Y cuando la máxima autoridad de este país, cuando el presidente de la nación, con discursos que exaltan las perspectivas violentas, pone la tónica de ese discurso, la verdad es que no podemos más que decir que esto es lamentable y llamar a todos y todos los políticos, las políticas y los ciudadanos comunes a que reencaucemos nuestras formas de comunicarnos. Es indispensable. Estoy totalmente de acuerdo con usted, pero como bien dice, cuando la violencia y el odio parten de la principal figura política del país, es donde todo se
se tergiversa, ¿no? Y donde pierde el rumbo el discurso, porque si la cabeza no está dando el ejemplo, ¿qué podemos esperar después de las bases, no? Doctora, yo le agradezco enormemente su amabilidad de darnos esta nota. Sé que son días difíciles y de mucho trabajo para ustedes, a pesar de que para el presidente no, parece que no, pero yo sé cómo trabajan y cómo se están viviendo, porque también hemos hablado con otros decanos de facultades de aquí de la provincia de Buenos Aires y sabemos cómo están de preocupados. Cualquier cosa que ustedes quieran difundir, tienen en nuestro medio un ámbito para poder hacerlo. Nuestra solidaridad con todo el sistema universitario, tanto de la Universidad de Cuyo como de toda la universidad del país. Y bueno, y esperemos que en algún momento este discurso mentiroso que quieren instalar para poner a la opinión pública en contra de la universidad se clarifique. Yo creo que la gente sabe que y lucha también por la universidad porque saben que es la única forma que las personas tienen de poder acceder a mejorar su vida y a evolucionar también dentro de la escala social, ¿no? Eso es casi una obviedad decirlo, pero bueno, la movilidad social de la universidad es innegable por más discursos que se quieran instalar para decir cosas que verdaderamente no son ciertas. Así que le agradezco y saben que en nosotros siempre tienen un medio donde poder decir lo que necesiten. Le agradezco muchísimo, Susana, esta entrevista y nunca la violencia será la respuesta a los problemas sociales. Muchas gracias. Comparto con usted. Gracias. Que tenga buen día. Estuvo con nosotros la decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, que es doctora en Sociología, María Eugenia Martín. Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente.